Muy buenas noches. Mi nombre es José Luis Topete y a nombre del Consejo de los que integramos el Consejo del Movimiento ALA, les queremos dar la más cordial bienvenida a esta conferencia en donde nos acompaña el señor Diego Petersen, conocido periodista de la localidad, con amplia experiencia en el ámbito periodístico, donde tiene columnas tanto en Jalisco como en diversas partes de la República, así como a nivel nacional, y también tiene sus programas en la radio. El tema de su conferencia se titula Prospectivas del 2021, la democracia en juego. Y bueno, antes de iniciar con Diego, quisiera aprovechar la oportunidad de hacerle saber, de hacer de su conocimiento qué es Movimiento ALA. Nuestros principios son los siguientes. ALA es una iniciativa independiente y apartidista de ciudadanos con propósitos de mejora y crecimiento para México. Estamos comprometidos en alertar y educar a la sociedad para el ejercicio libre e informado de sus derechos políticos. Creemos que el conocimiento empodera y es la mejor herramienta para que sus decisiones sean críticas, sólidas y fundamentadas en beneficio de la sociedad. Buscamos detonar acciones de transformación y de participación. Somos gente como tú. Queremos hacer algo para detener el deterioro que lleva a México a la incertidumbre, la parálisis y la ambigüedad. Buscamos incidir en los jóvenes de este país para generar una participación ciudadana en estas próximas elecciones a través del voto de manera informada, crítica y razonada. Queremos lograr un contrapeso en el Congreso que permita el sano equilibrio de poderes y que el rumbo del país se dé como consecuencia del debate de ideas y no con la imposición de una sola. Nadie debe ser indiferente. Y bien, pues sin más, me permito ceder los micrófonos al licenciado Juan Manuel Romo, compañero de ALA, que tendrá bien presentar a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este foro, en el que se llevará a cabo la conferencia, como bien ya lo dijo José Luis, Prospectivas 2021, la democracia en juego. Aprovecho para mencionarles a todos nuestros asistentes que al final de la conferencia daremos un espacio para realizar la dinámica de preguntas y respuestas con nuestro conferencista. Los invitamos a hacerlas a través del chat de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. Agradecemos también a todos los compañeros de ALA que buscan organizar este tipo de eventos con conferencistas expertos y líderes de opinión que buscan generar pensamientos críticos, pero sobre todo información de importancia y de interés para los jóvenes mexicanos y en general para todos. En este tiempo tan relevante de cara a las elecciones próximas este 6 de junio. El día de hoy tenemos el honor de presentar a Diego Petersen, periodista reconocido y líder de opinión, licenciado en comunicación, que ha dedicado su vida al periodismo como reportero, columnista y directivo de medios. Diego fue subdirector de Siglo XXI, director de Público y fundador de los diarios Milenio. Actualmente es jefe de edición del diario Informador, es colaborador de diversos medios, entre ellos W Guadalajara, donde conduce diariamente Así las Cosas Jalisco, Megacanal, El Periódico, El País y la revista Nexos. Su columna, En Tres Patadas, se publica todos los días en El Informador y El Financiero, y los viernes se replica en varios medios en todo el país, entre ellos sinembargo.com, El Economista
El Siglo de Torreón y los periódicos Noroeste. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales de periodismo y comunicación y ha publicado 3 novelas, Las que habitan el abismo, Casquillos negros y Mala sangre. Mi estimado Diego, es un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Este foro es tuyo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, José Luis, Alejandro, los organizadores de este evento. Gracias a todos los que están conectados. Es un poco extraño esta dinámica, digamos, a través de la pantalla, ¿no? Cosas nuevas a las que nos tenemos que ir acostumbrando. Yo siempre he dicho que las conferencias son a 3 bostezos sin límite de tiempo. Pues en esta ocasión no los veré bostezar, entonces, por favor, si háganme saber de otra manera si esto se sale de rumbo. La idea es no hacerlo demasiado largo, la idea es platicar unos 40 minutos y dejar unos 20 para preguntas y respuestas, una dinámica que manejarán aquí nuestros amigos organizadores del panel. Y pues un poco la idea que estamos planteando, que platiqué con los organizadores del panel, es que platicamos un poco cuál es la perspectiva para 2021. De repente estamos así como, digamos, pareciera que estamos frente a la madre de todas las batallas en esta próxima elección, y en muchos sentidos es cierto, pero también vale la pena, digamos, saber dónde estamos parados, qué estaba pasando en el país y cómo se ve la perspectiva para esta elección. Lo primero yo creo que tenemos que tener más o menos claro es, digamos, cómo llegamos a donde llegamos, es decir, por qué de repente estamos tan preocupados, tan pues, un poco inciertos de lo que está pasando, y en realidad es, digamos, un poco que venimos de un país terriblemente desigual. O sea, si llegamos a donde llegamos es porque esto fue lo que construimos tristemente, diría yo, pero finalmente esto es lo que hemos construido a lo largo de los años. Y el principal problema es que hicimos un fenómeno de concentración de la riqueza que de venir mejorando, digamos, significativamente durante 50 años, de 1950 hasta la fecha, de repente llegamos a un punto de inflexión donde la riqueza se volvió a concentrar en unas pocas manos. Entonces, ese, digamos, yo creo que es el gran tema que tenemos que revisar. Aquí voy a ponerles una pequeña lámina para que la vean. Esta lámina la presentó Jesús Reyes Heroles, la elaboró. Pero si ustedes ven, digamos, si ven en 1950, el número de ricos, que son la parte verde, la clase media, la parte roja, y la pobreza patrimonial, que es la parte amarilla. Ahora la pobreza cada vez se divide de maneras más complejas y distintas: pobreza alimentaria, pobreza patrimonial, pobreza de oportunidades, pero en general la que es más común de la que hablamos es la pobreza patrimonial, es decir, que no alcance el dinero ni siquiera para sobrevivir. Y si vemos en 1950, prácticamente en este país, 88% estaban en la pobreza patrimonial. Fue bajando significativamente, digamos, con lo que se llamó el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano de los años 60, 50 y 60. En los 70 viene, digamos, las crisis sucesivas, que empieza con Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, y luego en 89, digamos que es cuando toma el poder Carlos Salinas, empieza una transformación del país que termina con las grandes transformaciones que hace Ernesto Zedillo en términos de la estructura y la transición a la democracia. Digamos que el PRI entrega, por decirlo de alguna manera, o este periodo del PRI, con una pobreza patrimonial que estaba alrededor del 52%. En el sexenio de Vicente Fox logramos bajar, digamos, un poco la pobreza patrimonial, pero lo más importante es el crecimiento de la clase media. Si ustedes ven, en ese periodo 2000-2006 es cuando más creció la clase media en México, ¿no? No solo se reduce el número de pobres, también se reduce el número de ricos, es decir, hay una mejor distribución de la riqueza en México.
La crisis del 2009 le pega a esta tendencia que venía mejorando y finalmente, digamos, en el sexenio de Peña Nieto se vuelve a concentrar más la riqueza, prácticamente se queda estable, pero ya no hay ese regreso a una mejor clase media. Esto, digamos, es el contexto que explica Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador tiene el éxito que tiene? Bueno, pues en gran parte está ahí. Y, digamos, el gran problema del poder adquisitivo, digamos, que se vio muy tarde en este país, es que se destruyó no solo al salario mínimo, sino también a los sindicatos. Nos gustara o no, con todas las quejas que yo me acuerdo en los años 70 que había sobre los sindicatos, había un gran contrapeso entre los sindicatos y la iniciativa privada. Había el poder sindical, el poder político, el poder empresarial, y de alguna manera había un equilibrio. Incluso hay un personajazo que se llamó Fidel Velázquez, que los que tienen mi edad, un poquito más o menos, se acordarán. Es increíble que a partir de la muerte de Fidel Velázquez, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo se va al piso hasta dejarlo simplemente como un salario de referencia. Sin embargo, mucha gente en este país sigue ganando el salario mínimo. Y es increíble que en un país tengamos un salario mínimo donde quien gana el salario mínimo esté en pobreza patrimonial. Es decir, que no alcance ni siquiera para comer el salario mínimo. Y entonces viene, digamos, cuando empieza a crecer el fenómeno López Obrador, que por esta, digamos, gran conexión que tiene con las clases populares, es Coparmex el que empieza a promover aumentar el salario mínimo. Empieza, digamos, un grupo de economistas e intelectuales hace más o menos unos 6 años, ¿no? Hay un gran rechazo inicial de parte de la iniciativa privada, pero luego Coparmex se da cuenta que ahí está el gran tema. Es tan paradójico que sea Coparmex quien en ese momento presionara para subir el salario, como que no existan sindicatos. Lo que fue evidente ahí es que se había roto el equilibrio en este país. Y roto el equilibrio, lo que empezó a suceder fue el fenómeno de polarización. El otro gran tema que viene acompañado ya con el crecimiento de López Obrador es la corrupción, ¿no? Es decir, el sistema se hizo corrupto y se acomodó en la corrupción. Había como mucha comodidad de esta corrupción, donde pues, digamos, regresamos a aquel lema del que no es tranza, no avanza. La corrupción dejó de ser importante después de haber sido una de las grandes banderas de Acción Nacional. De repente ya nadie habla de corrupción, se dejó de pensar en eso y le dejaron solo la bandera a López Obrador. Y el tercer tema que explica a López Obrador es el deterioro institucional. Hubo un gran deterioro de las instituciones, de los gobiernos, dejaron de ser eficaces y aparentemente a nadie le importaba que engrosara el gobierno y no pasara nada, estos gastos exorbitantes. Fue el sexenio de Vicente Fox donde subieron los sueldos porque decían hay que tener buenos sueldos en el sector público para que la gente no robe. ¿Y qué pasó? Que la gente siguió ganando más y robando más, ¿no? Es decir, esto no era un problema nada más de salario, sí había, digamos, esta lógica de subir salarios en el sector público para atraer talento, pero atrajeron talento en un primer momento, pero después se volvió un botín político la administración pública. Y esto llevó a un terrible deterioro institucional. De repente quisieron, o hay esta imagen de que López Obrador es un personaje extraño, se le cuelgan muchas banderas. En realidad, López Obrador no es ningún improvisado, quizás es políticamente el político más hábil y preparado políticamente para hacer lo que está haciendo. Es decir, es alguien, digamos, toda su vida se ha concentrado en eso y que ha aprovechado décadas de olvido y de olvidados para él ir generando el movimiento que lo llevó al poder. Es alguien absolutamente tenaz, perfectamente claro y con una gran capacidad de aprendizaje. Es decir, la imagen que tenemos de él es de un personaje absolutamente obcecado, ¿no? De ideas fijas, y en cierta parte sí lo es, pero tiene otra que es alguien que es terriblemente
capaz de aprender no solo sus errores, sino de su entorno, ¿no? Y él entendió muy bien que había un México que iba a dos velocidades. Y quizás como nosotros estamos en el México del Norte, nos cuesta mucho trabajo entender al México del Sur, ¿no? Estamos en un estado que crece, que tiene una economía más o menos diversificada, que genera empleo. La economía de Jalisco, el entorno en el que nosotros nos movemos, es, digamos, incluso para el campo, es un campo bastante, con bastante recursos. El campo de Jalisco es un campo rico, ¿no? Pero si nos vamos al sur, lo que vemos es una realidad completamente distinta. Y eso, el no haber visto, el no ver la realidad del México del Sur, hace que de repente nos sorprendamos con ciertas actitudes o ciertas decisiones que toma el presidente. Finalmente, México iba irremediablemente a partirse en dos. Eran ya dos economías, dos realidades, un pobre absolutamente, un sur absolutamente pobre y retrasado, y un país del norte que iba a una velocidad, digamos, mucho más cercana a la de los Estados Unidos. Pero finalmente somos un solo país, ¿no? Y digamos, si no, a lo que nos hubiera llevado de continuar esa fisura era quizás a cosas mucho más violentas como las que vimos en Chiapas en 94. López Obrador es sí un idealista, pero también un hombre terriblemente pragmático. O sea, lo que tiene, digamos, López Obrador es que no es fácil de encasillarlo porque vive con las contradicciones y las maneja muy bien. Es un idealista pragmático, ¿sí? Por supuesto que en una parte es absolutamente idealista, en la parte política es absolutamente pragmático, es capaz de sentarse con el diablo con tal de conseguir sus objetivos, ¿no? O sentarse con el enemigo, con quien se considera, digamos, con el que está peleando todos los días, al día siguiente lo tiene sentado y es capaz de llegar a acuerdos con él. Entonces, es un idealista pragmático, es un nacionalista, ¿no? Muy al estilo del nacionalismo revolucionario, es hijo del nacionalismo revolucionario del PRI, ¿no? Pero con disciplina fiscal. O sea, no hay, en la parte fiscal, no hay nadie más neoliberal. O sea, si vemos a Peña Nieto, la disciplina fiscal de Peña Nieto, que fue un desastre con Videgaray los primeros 4 años, tuvo que llegar Mid a corregir un problema fiscal ya que empezaba a ser grave para el país. López Obrador es de una disciplina fiscal bestial, ¿no? Digamos, más incluso que Zedillo, digamos, para ponerlo con el parangón más fuerte, ¿no? La disciplina fiscal de López Obrador contradice esta idea del gran gobierno, el gasto público, etcétera. Y luego es un conservador de izquierda. Sí, es de izquierda en términos económicos, pero es absolutamente conservador en términos morales. Y esto se explica en gran medida porque él viene de una familia muy religiosa del sur del país, ¿no? Curiosamente viene de Tabasco, que solía ser aquel estado de Garrido Canaval, el estado donde había donde más se perseguía la Iglesia Católica. Ahora es el estado que tiene más denominaciones de otras iglesias, y él viene de una de estas iglesias, digamos, protestantes. Nadie habla del evangelio tanto como él, nunca había un presidente citado tantas veces al evangelio, incluso el tono de repente, digamos, de un poco mesiánico que usa, lo hace ser alguien terriblemente conservador de la parte moral, pero de izquierda en lo social. Y luego, para concluir esta parte, dirá que él tiene un gran pasado en su futuro. O sea, él cree, y si recuerdan el discurso de toma de posesión, hace una narrativa histórica. Él dice saber mucho de historia, en realidad se sabe una historia oficial, es una historia, digamos, sin contradicciones, es una historia como la que leímos en los libros de texto, bien bonita, de buenos y malos, que él sabe que es la historia que sabe la mayoría de los mexicanos, porque es la que nos enseñan los libros de texto, por eso la usa tanto. Pero, digamos, él tiene esta visión de que el gran problema del nacionalismo revolucionario fue la falta de disciplina fiscal de Echeverría y López Portillo. Y entonces, en su discurso de toma de posesión, habla del gran desarrollo estabilizador de Ortiz Mena, que por cierto no era economista, dijo, se brinca a López Portillo y a Echeverría, o Echeverría y López Portillo en ese orden, y aparecemos ya en la crisis neoliberal que empieza con De la Madrid. Entonces, él, digamos, tiene en su cabeza la restauración
de las glorias del siglo pasado, es un echeverrismo del siglo XXI, y eso explica en gran medida las decisiones sobre Pemex, sobre la Comisión Federal de Electricidad. Bien o mal, eso lo discutiremos después, pero eso es lo que está en su cabeza. Bueno, otro elemento importante que hay que considerar es el contexto internacional. La gran paradoja del siglo XXI es que las democracias comenzaron a morir en las urnas. Es decir, fue en las urnas donde las democracias se pusieron en riesgo. También es en las urnas donde las democracias renacen, como acabamos de ver muy esperanzadoramente en Estados Unidos, pero es increíble cómo en los últimos 15 años la cantidad de democracias del mundo que entraron en crisis en las propias urnas, así que fueron, digamos, a las urnas a plantearle cara a sus gobiernos. ¿Y cuál es el contexto de esto? La promesa incumplida de la democracia. Siempre la democracia, que fue la gran aspiración de la generación, digamos, de finales del siglo XX, los que estuvimos, digamos, metidos en este proceso de transformación del país y de llegada a la democracia no era un fin en sí mismo, ¿no? No era el voto por el voto, sino que detrás de la democracia hay, desde la Revolución Francesa, una serie de promesas, digamos, que podemos sintetizar en libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Que era el lema de la Revolución Francesa, con todos sus matices, nuevas formas, etcétera. Lo que promete la democracia, o la democracia para lo que sirve, es para que haya eso, para que haya libertad y para que haya igualdad. Si no se dan esas dos condiciones, la democracia pierde sentido y la democracia empieza a comerse a sí misma, como vimos en Brasil, como vimos en Estados Unidos, como hemos visto en Rusia, en Hungría, incluso en Italia, etc. Es decir, vienen estos fenómenos de gobiernos populistas que empiezan a usar la democracia para convertir a la propia democracia. Porque la democracia fue incapaz, o fuimos incapaces desde la democracia, de construir, como veíamos al principio, este gran tema que ofrece la democracia, o para lo que sirve la democracia, que es para que seamos todos iguales, no solo ante las urnas, también iguales ante la ley e iguales ante las oportunidades económicas. Cuando esto no se da, las democracias entran en crisis. Y entonces, la democracia liberal, en la que veníamos sustentando el país, se convierte en el enemigo a vencer y que López Obrador usa muy bien para, digamos, su discurso. Y entonces empieza este discurso de López Obrador en contra de lo que él llama las instituciones neoliberales. Luego les dice neoporfiristas, pero eso ya es por payasos, simplemente por hacer la referencia a esa época que está satanizada en la historia oficial mexicana y que es la que da paso a la revolución. Al llamarle neoporfirismo a esto, él construye su discurso, su narrativa de una nueva revolución, ahora pacífica, que es la famosa Cuarta Transformación. Pero ¿se acuerdan ustedes en la campaña de 2006 cuando López Obrador dice en un discurso al diablo con sus instituciones? No dice las instituciones, dice con sus instituciones. Y se refiere exactamente a estas instituciones neoliberales que no están dando los resultados en términos de esperados de la democracia. Entonces, sí hay esta gran satanización de López Obrador sobre los organismos autónomos, es que él justamente ubica a estos organismos autónomos como las instituciones neoliberales. ¿Por qué satanizar a los organismos autónomos? Ese es, digamos, otro gran tema, ¿no? Es decir, los organismos autónomos, y ahorita vamos a explicar, digamos, cuál es su función, tienen, digamos, para López Obrador, tres cosas que realmente le repatean. Primera, le quitan presupuesto, le parecen muy caras. En esto que decíamos del deterioro institucional, que hicieron instituciones muy caras y poco eficientes. Es decir, un gobierno obeso, costoso y que no resolvía los temas de fondo de la democracia. Insisto, que es la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades económicas y la igualdad frente a las urnas, el derecho a votar y ser votado, de ser ciudadano. Entonces, las instituciones neoliberales, entre comillas, o estas que construimos en la transición a la democracia, que esa es otra forma de verlo, ¿no? Son estas instituciones que construimos en la transición, le quitan presupuesto, le quitan capacidad de decisión, pero sobre todo no responden a la lógica de Estado que él quiere.
¿Y por qué no responden a la lógica de Estado que él quiere? Porque aquí hay un gran debate, y un debate de fondo, creo yo, con López Obrador, es la diferencia entre Estado y gobierno. Para, digamos, los que venimos de esta transición a la democracia y digamos que la construcción a la democracia que se hizo desde los años 90, por lo menos hasta 2010, fue la construcción, incluso con las reformas famosas de Peña Nieto hasta 2015, las instituciones de Estado lo que hacen es quitarle capacidad de decisión al gobierno justamente para que el Estado no sufra la transición en el gobierno. Cuando se vive en democracia es muy importante que la alternancia no ponga en riesgo al Estado. Y entonces para eso se crean los organismos autónomos, para eso se crea el INE, para que no haya un juez y parte en las elecciones, que es la primera gran institución de esta democracia neoliberal que le llama a López Obrador, o esa, de este Estado democrático que le decimos otros, ¿no? Y luego viene el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Para asegurar que la transparencia no sea una voluntad del gobierno en turno, como quiere López Obrador, si bueno, yo soy bueno, no necesito que nadie me vigile, ¿no? Sino que sea un derecho ciudadano el acceso a la información, que exista la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, todo ese entramado institucional, su función es ser parte del Estado, pero no del gobierno en turno. Es decir, que esté por encima del gobierno en turno. Y eso es justamente lo que no le gusta a López Obrador. En su visión, un gobierno fuerte es el gobierno que tiene el control absoluto del Estado para mover y cambiar la realidad en función de la visión del gobierno. Entonces, él tiene una visión de un país que podemos estar de acuerdo o no, pero tiene clara cuál es la visión de país que quiere, y por eso le estorban estas instituciones que no le permiten moverse ni libremente ni a la velocidad que él quiere. Entonces, en su visión, Estado y gobierno deben ser una misma cosa y no estar separadas como están separadas en las democracias modernas. Por eso, digamos, esta visión, esto que llamamos el ataque a las instituciones, tiene que ver justamente con eso. Ahora, están capturadas las instituciones del Estado por la mafia en el poder, que es lo que acusa López Obrador. En una parte podemos decir que sí, es decir, uno de los grandes problemas, digamos, de esta de transición fallida o de esta transición atorada, que se traduce en la falta de igualdades, es justamente que las instituciones empiezan a responder más a grupos de poder que a la propia lógica nacional, ¿no? Es decir, fueron creadas con una lógica justamente para evitar que respondieran a intereses de gobierno, pero empiezan a responder algunas a intereses o privados o corporativos o incluso intereses, digamos, de grupos de poder. Y así vemos como en el IFETEL siempre había un representante de Televisa, en la Comisión Federal de Competencia siempre había un representante de Telmex, ¿no? Había estos grupos de presión que generaban, o que generan, todavía, no se ha logrado desmantelar del todo esto, esta distorsión de las instituciones del Estado. Entonces, pues sí, hay una parte que López Obrador tiene absoluta razón cuando dice estas instituciones son las instituciones de la mafia del poder, son sus instituciones y no las instituciones del país. Por otro lado, ¿no? Hay, digamos, esta visión de que aún con lo mal que pueden estar esas instituciones o todos sus defectos, es mejor tener un Estado fuerte, aunque el gobierno no tenga toda la desaparición. Desaparecer estos o estos organismos constitucionales autónomos atenta contra la democracia como la conocemos o la democracia liberal que hemos nosotros pensado durante muchos años, sí. Desde el punto de vista de la democracia que ve, digamos, López Obrador y cierto grupo de la izquierda mexicana, no, al contrario, porque, digamos, el valor fundamental de que ellos están planteando en su visión de izquierda es justamente que la democracia sirve para que el gobierno genere una mayor igualdad y un mayor acceso de
el pueblo o de la mayoría de las personas a los bienes de la nación y no al revés. Entonces, digamos, no es, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la visión de que hay que desmantelar las instituciones, sin embargo, sí se entiende muy bien cuál es la visión que hay detrás de estas instituciones. El discurso, la mañanera, los pleitos, no es, digamos, sino gestionar políticamente esta visión que sí existe, que sí está y que sí tiene una lógica y que es en gran medida lo que está en juego en la elección intermedia. Es decir, el futuro de estas instituciones depende en gran medida de lo que pase en la elección intermedia. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con la popularidad presidencial. Es otro de los grandes mitos, pero al mismo tiempo, digamos, fortaleza del presidente. Si algo tiene López Obrador es que es un presidente muy cercano a la gente, y eso nadie se lo puede rebatir. Si se acuerdan, aún de que pasó del Jetta a la Suburban, ¿no? Y que ya no lo dejaban bajar el vidrio para que no se contagiara de COVID y de todos modos se contagió. La última vez que yo vi pasar el convoy de Peña Nieto por Avenida Vallarta era una cosa de locos, ¿no? Era un convoy de más de 27 vehículos, conté yo, entre tanquetas del ejército, ambulancias, policías de tránsito, policía federal y las camionetas que se iban alternando el lugar. Era un desplante del poder que queda claro que ahí iba el presidente. ¿Quién podía ver al presidente? Nadie, ¿no? Y López Obrador sí es una persona muy cercana a la gente. De hecho, lo que no le gusta es que su esquema de seguridad, que ya no es el Estado Mayor, pero sí lo tiene, le niegue el acceso a la gente. Él es un presidente realmente muy, muy cercano, el más cercano que hemos tenido, quizás desde Echeverría, que también, digamos, le gustaba mucho ese tipo de contacto popular. El segundo elemento que tiene es que controla la comunicación. Es decir, la mañanera es una genialidad. La inventó cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México y le marcaba la agenda a Fox todos los días porque se levantaba más temprano, ¿no? Es decir, ahí sí, el hecho de que se levanta más temprano come más pinole, ¿no? Él marcaba la agenda todos los días. Y hoy tiene prácticamente capturado el discurso político en la mañanera. Lo que sí podemos decir ya que es una especie de mito es que es el presidente más popular de la historia de México. Aquí quiero enseñarles otras gráficas, a ver si podemos verlas. No sé, está, pero un segundito, pero esta idea de que es un presidente sumamente popular, ¿no? Que no hay nadie como él, que es el único presidente que realmente puede cambiar ando medio hecho bolas acá, que nadie lo puede derrocar, etcétera, pues es un poco también un mito. A ver, aquí está ya. Esta es la aprobación de López Obrador, ¿no? Es lo que ha cómo ha venido cambiando. Si vemos, empezó muy alto, creció llegando, es la crisis del huachicol, este pico que vemos en azul hacia arriba. Esta es la encuesta de encuestas que hace Oráculos. Todos los puntitos que ven son una encuesta y es el promedio de todas las encuestas que se publican en México, ¿no? Es la que llama pool of pools, ¿no? Que nos va midiendo realmente, digamos, el diagrama de cómo va el presidente. Bueno, si vemos aquí, ¿no? Hay una caída, más o menos un desgaste, y luego una recuperación pequeña con el anillo al dedo que es el COVID, ¿no? Si finalmente aprovecha muy bien la pandemia y lejos de desgastarse, está ahí. ¿Es el presidente más popular de la historia? No, tampoco. Sí es un presidente que mantiene altísimos niveles de popularidad. Quizás ese pico de 78% sí no lo tuvo nadie, pero sí puedo compartir otra gráfica, porque como ya ven, no soy muy hábil en esto, pero si logro compartirles la siguiente gráfica, lo que vamos a ver es que digamos, más o menos, vamos a ver esta,
Aquí está. Es esta. Si se fijan, la raya roja, esa línea roja que ven que tiene ese gran pico arriba de 75%, es López Obrador, y luego cae. El azul clarito es Calderón, que empieza en una elección muy cuestionada, muy mal, tiene una gran subida, pero si vemos, a estas alturas del partido, o sea, previo a la elección intermedia, Calderón tenía más popularidad que la que tiene ahora López Obrador. O sea, también hay un gran mito de que es el presidente más popular de la historia. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que Calderón ahí mantiene, pasa la elección y sin embargo, a pesar de la popularidad, no la gana. ¿Sí? La popularidad del presidente no significa necesariamente que se traduzca en votos en las urnas. Una buena evaluación de un gobierno no necesariamente se traduce en votos en las urnas. Entonces, bueno, la línea verde, nomás para que se dé una idea, es Ernesto Zedillo, ¿no? Ese Zedillo es alguien que también empieza muy mal, llega de una manera muy atrabancada al gobierno y sin embargo termina muy bien evaluado. Hasta ahora ha sido el presidente que mejor ha terminado su sexenio. Entonces, bueno, así digamos, la popularidad del presidente es alta, sí, es imbatible, no. Y con eso entro ya a la última parte, que es rumbo a la elección del 2021, de junio del 2021, que es digamos, parte incluso de lo que trabaja específicamente este grupo. Aquí vamos a ver también qué se juega en la elección del 2020. Se dice que es la elección más grande de la historia. Y sí, digamos, de repente a mí estas grandilocuencias no me gustan, pues es como cuando cada presidente o cada gobernador dice, ejercimos el presupuesto más alto de la historia, pues sí, cada año es más grande, ¿no? Sí, esa no es ninguna virtud de ningún gobierno, es una virtud del crecimiento del presupuesto, que tiene que ver con, en todo caso, con el crecimiento de la economía o con el cobro de impuestos. Pero bueno, si vemos qué se va a jugar en esta elección, se juega el Congreso Federal, es sin duda lo más importante, 300 distritos electorales, 200 diputados plurinominales. Digamos, antes hubo un tiempo que decían, no, hay que acabar con los plurinominales. No, los plurinominales son importantísimos. Los plurinominales representan el equilibrio de la democracia. En un país, digamos, como Estados Unidos, que es bipartidista, que es una democracia, digamos, muy curiosa, muy particular, si bien es la primera gran democracia del mundo y a la que nos debemos en gran medida la democracia, tiene cosas muy extrañas, ¿no? Una de ellas es que solo hay dos grandes partidos y la otra es que la elección presidencial es indirecta. En un país como el nuestro, una democracia más o menos, que es mucho más normal, que existe una pluralidad de partidos, los diputados de representación proporcional son importantísimos, porque son los que equilibran realmente la visión del país, ¿no? Es decir, no solo el que gana el distrito, sino qué porcentaje de población representa cada uno de los partidos. Vamos a elegir también 15 gobernadores, los 32 congresos estatales y centenas, quizás miles de municipios. Como no está Oaxaca, pero sí está Chiapas, ¿no? Hay muchísimos municipios que van a ir a elección municipal, ¿no? Entonces, pero bueno, quitemos la de los municipios. ¿Por qué son importantes? Bueno, el Congreso Federal, porque lo importante es ahorita que no tenga una mayoría absoluta el presidente y sus aliados, como lo tienen ahorita, y sobre todo mayoría calificada. Hay que recordar que hay tres tipos de mayorías que manejamos para el Congreso o para las cámaras. Uno es la mayoría simple, que es cuál es el partido que tiene más representantes. Que tiene la mayoría simple es importante porque es el que tiene el control de ciertos organismos en la Cámara, del presupuesto, es el primero que pone al presidente del Congreso o de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Para eso sirve la mayoría simple. Luego viene lo que se llama la mayoría absoluta, que es la honorable mitad más uno, es decir, que se requiere para hacer cualquier cambio de ley general. Una ley general o cualquier ley necesita por lo menos la mitad más uno de los diputados y la mitad más uno de los senadores. Y luego viene la llamada mayoría calificada, que es la que se requiere para hacer cambios constitucionales, que es 66%. Es decir,
no se puede hacer un cambio constitucional sin el aval del 66% de la Cámara de Senadores, 66% de la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos de los estados. Por eso es importante la elección de los congresos de los estados. Entonces, bueno, si vemos más o menos cómo se van a repartir, estas... Este es el mapa de elecciones, ¿no? Lo que está en verde son gubernaturas. Campeche, que está en color como verde olivo, es que además de gubernatura, diputaciones, ayuntamientos, hay ciertos cargos auxiliares que se eligen allá particularmente, por eso lo ponen en otro color. Diputaciones y ayuntamientos, en los que están en morado, solo diputaciones en Durango e Hidalgo. Entonces, vamos a tener elecciones en todo el país, elecciones federales y elecciones locales. Por eso es tan importante esta elección. En este momento, la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada, es decir, ellos pueden pasar cualquier cambio constitucional, pero en el Senado, la suma de PAN, PRI, PRD y MC tienen, digamos, poco más del 33%, tienen como el 35, 36%, con lo cual todos los cambios constitucionales que se han hecho tienen que ser por lo menos discutidos, avalados por este grupo. Es muy importante que se mantengan juntos en el Senado estos 4 partidos para que por lo menos los cambios constitucionales tengan que ser discutidos. Si López Obrador no tiene la mayoría calificada con Morena y sus aliados en la elección del 2021, cualquier cambio constitucional será todavía más complejo de realizar en la segunda mitad del periodo. Perdón, Diego, disculpa que te interrumpe. Me comentan en el chat si pudieras pasar la gráfica anterior que no se alcanzó a visualizar. Perfecto, a ver, déjame. ¿La gráfica anterior cuál es? ¿Nada más la de las elecciones? Ahorita de la que estabas platicando. Ah, perfecto. Ahorita mismo la comparto. A ver. Gracias. ¿Ahí se ve, Manuel? Sí, perfecto. Ahí ya se ve. Gracias. Perfecto. Entonces, lo que decíamos es, hay elecciones en todo el país, ¿no? Las 15 gobernaturas son importantísimas porque, digamos, eso también va a cambiar la correlación de fuerza que tenga López Obrador en relación a los gobernadores, ¿no? En este momento tienen 12 gobernadores de Morena o aliados, como es el caso de Morelos con el PES y el gran Cuauhtémoc Blanco, el inefable Cuauhtémoc Blanco, pero esto va a cambiar, lo más probable es que tenga más gobernaturas. La pregunta es si va a tener la mitad más uno de los congresos. Yo creo que sí. Ahora voy a quitar esta gráfica para ir a... Bueno, entonces decíamos, este es, digamos, lo que se juega en la elección. Entonces, ¿y quién va a jugar? ¿No? Pues básicamente aquí son 3 jugadores. Uno es la alianza PAN-PRI-PRD, que de entrada parece una locura, cómo se van a aliar el PAN, el PRI, que son los enemigos históricos, con el PRD, con el PAN, que ya se habían aliado a la izquierda y la derecha. Y bueno, es una alianza que ahorita vamos a ver, tiene cierta lógica. ¿Cuáles son sus fortalezas? Presentar un bloque único, es decir, no dispersar el voto, ¿no? Eso es fundamental, digamos, de cara a una elección como la que vamos a vivir. Su segunda gran virtud es que concentra la oposición, ¿no? Es decir, es virtud y defecto, vamos a ver por qué, pero finalmente, digamos, va a tener muy clara, digamos, esta elección que va a ser un poco plebiscitaria con López Obrador o contra López Obrador, ¿no? Y entonces PAN, PRI, PRD dicen, te tomamos la palabra, vamos a esta especie de plebiscito. Pero sobre todo son más competitivos, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio así muy rápido, viendo los resultados de la elección del Estado de México 2018. Y lo hice el Estado de México porque es el estado que tiene más distritos electorales federales. Son 41 distritos. En la elección del 2018, el PRI ganó 1, Morena ganó 40.
¿no? Fue apabullante lo que pasó en el Estado de México. El gran bastión del PRI desaporró del mapa Morena. ¿Y por qué? Porque en gran medida Morena se alimenta de las bases del PRI. Si hacemos el ejercicio de esos resultados con la alianza PAN-PRI-PRD, la diferencia sería 31 días. Que uno dice, bueno, de todos modos es paliza, pero no es lo mismo 41-1 que 31-10, sobre todo de cara a lo que viene en la elección. ¿Cuáles son las debilidades de la alianza PAN-PRI-PRD? Primero, que dibuja ideológicamente los partidos, ¿no? Ya el que vota tradicionalmente PAN va a decir, ¿y yo por qué voy a estar, si le toca, digamos, que su candidato sea el de ese distrito, sea el PRI, y yo por qué voy a votar por ese señor, sobre todo en lugares donde se conoce a la gente que es el tradicional del PRI y quieren yo, que siempre he votado por el PAN o por el PRD, ahora vote por el PRI. O sea, se va a desdibujar ideológicamente los partidos. Sin embargo, la verdad es que ya estaban. Desde que se hace ese pacto por México, lo que provocó ese pacto fue que los partidos desdibujaran sus fronteras ideológicas. El segundo gran debilidad es que actualiza el discurso de López Obrador de que existe un PRIAN. El PRD ya no le importa, y ahorita vamos a ver por qué no le importa, tiene muchas razones que no le importa, primero porque él viene de ahí y se lo trajo casi todo, pero actualiza muy bien el discurso del PRIAN, ¿no? Si López Obrador quieren ver dónde está el PRIAN, ahí está, ¿no? No me creen que existía el PRIAN, ahí está. No me creen que existía la mafia del poder, ahí está. Entonces le va a facilitar el discurso a López Obrador. Pero sobre todo, esta alianza PRI-PAN-PRD para muchísima gente representa el pasado, ¿no? Esto es justamente lo que venimos oyendo, esto es justamente lo que no se quería. Estos son los responsables de la catástrofe del país, ¿no? Y no solo por lo que dice López Obrador, sino por el hartazgo que venía ya manifestándose en las urnas desde hace rato. Esas son las grandes debilidades. El otro frente, pues si podemos llamar frente, es MC, que apostó por ir solo, ¿no? Una apuesta muy arriesgada, creo yo, que tiene como fortaleza principal que si salen de la lógica dicotómica de López Obrador, de conmigo contra mí, ellos dicen, no tenemos que entrar en el juego del presidente, y con ese discurso han salido a la calle a decir por qué no fueron a la alianza. Sin embargo, la gran debilidad que tiene esta alianza es que corre el riesgo de quedar atrapado en un choque de olas e incluso de perder el registro. Es decir, el nivel de, aquí, como nos gobierna MC en Jalisco, pensamos que MC existe, pero no es cierto. Es decir, MC existe en Jalisco, un poquito en Colima, donde el contagio de Jalisco hizo que ganaran la alcaldía de Colima y tienen ahorita grandes probabilidades de ganar la elección para gobernador. Pero bueno, Colima, yo siempre he dicho que es un municipio con gobernador, ¿no? Es decir, tiene menos de 500,000 habitantes todo el estado, es decir, menos que el Salto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en Nuevo León, donde crecieron mucho en 2018, pero donde han cometido tales errores que lo más probable es que Morena los vaya a borrar del mapa. Incluso en Jalisco, el haber perdido la oportunidad de ir en alianza con el PAN a no sumarse a la alianza PAN-PRI-PRD, les va a complicar mucho el escenario. Y bueno, el tercer bloque es Morena y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados? PT y Verde, porque los otros, como el PES perdió el registro, tiene que volver a ir a competir por el registro, entonces no tiene derecho a hacer alianzas. Entonces, su gran fortaleza es la popularidad del presidente, sin duda. Si de eso va a ser su bandera, va a ser el presidente. Dos, que Morena es el partido en ascenso y a donde están huyendo todas las estructuras viejas del PRI, ¿no? Y algunas del PAN, algunas del PRD, ¿no? O muchos del PRD fueron para allá. El partido que atrae en este momento las estructuras es sin duda Morena y tiene la estructura de los programas sociales. Hay un personaje que mejor usted ya ha oído mencionar, que se llama Gabriel García, que es el gran manejador de los programas sociales de López Obrador y que, bueno, que tiene esta gran habilidad, digamos, para construir estructuras a partir de los programas sociales. La única virtud, digamos, o lo que podemos decir en contra de esto, o para no asustarnos tanto si se quiere, es que todos los partidos han tratado de usar los programas sociales en las elecciones y no les sale. Es decir, lo mismo decíamos hace 6 años de que Peña Nieto con los programas sociales tenía absoluto control del país y terminó perdiendo la elección del 18, el PRI, de manera
devastadora. Y segundo, es la ineficiencia gubernamental de Morena. Es decir, han demostrado ser muy malos como operadores gubernamentales, son buenos operadores en la calle. Entonces, esta mezcla, vamos a ver cómo se refleja, si realmente pueden convertir programas sociales en estructura electoral. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el Frente Morena y sus aliados? Las luchas fratricidas por el control, o sea, hay una batalla campal por ver quién decide las candidaturas, cómo se trajeron del PRD esta lógica de grupos que los tienen totalmente enfrentados. No hay peor enemigo de un morenista que otro morenista. Simplemente en Jalisco tenemos 3 delegados, ¿no? De quién va a tomar las decisiones nadie sabe. Está Hugo Rodríguez, que fue el delegado anterior, luego llegó Mario Delgado y nombró un delegado especial para elecciones en Jalisco, que es de Zacatecas, del grupo de Monreal, que es Narro Céspedes, pero luego el presidente mete a Jacob Poleski otra vez a decidir en Jalisco, y eso que estamos viendo en Jalisco se repite en todo el país. Entonces, estas luchas internas van a debilitar mucho a Morena, ¿sí? Va a ser mucho menos eficiente de lo que creemos. La otra es que el presidente no estará en la boleta. No es lo mismo la popularidad presidencial que ir a la elección, que Morena en la elección. Y lo vemos, si vemos los mismos distritos del Estado de México, con López Obrador, el número de votos contra el número de votos que tuvieron sus candidatos a diputados, todos pierden más o menos entre 10 y 12%, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero el promedio, digamos, de López Obrador hay que bajarle 10, 12 puntos a Morena. Y la otra es que va a haber un gran chantaje de los aliados, es decir, empezando por Fernández Noroña, el que preside el PT, y que preside el PT porque allá lo mandó el presidente, es decir, él venía con el grupo del presidente, cuando toman el control del PT, mandan a Fernández Noroña para allá, y bueno, Fernández Noroña es de verdad el que más chantajea al gobierno de López Obrador. Y el Verde, que son chantajistas profesionales. Estuvieron aliados con el PAN, luego con el PRI, ahora con Morena. El Verde es chantaje puro. Entonces, este chantaje tiene un costo, ¿no? Y más cuando las mayorías son tan pírricas. Entonces, digamos, yo creo que va a tener muchas debilidades internas frente de Morena y sus aliados. Temas que van a influir en la campaña, y ya voy aterrizando para ver estadísticas. El manejo de la pandemia, sin duda, va a ser tema de campaña. Hemos visto que en enero, febrero del año pasado, nadie pensaba que Trump podía perder la elección. Los demócratas no tenían candidato, estaban totalmente desmoralizados. Trump con unos resultados económicos impresionantes y iba a la reelección en caballo de Hacienda. Llega la pandemia y lo revuelca literalmente, ¿no? El mal manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador, que ha protegido mucho al presidente, sí, el presidente sigue siendo muy popular, pero cuando le preguntamos a la gente qué opina del manejo de la pandemia, se invierten los números. En vez de que 60% esté a favor, ahora 60% y creciendo dice que la pandemia ha sido mal manejada. Entonces, va a ser un tema. Vamos a llegar quizás empezando la vacunación. La vacunación está siendo muy complicada y además mal manejada. Entonces, todo esto sin duda va a influir en la elección. El otro tema va a ser la crisis económica, ¿no? Cuyo efecto, aunque el país va a empezar a crecer un poco en este primer semestre y más en el segundo semestre, un crecimiento de menos 8.5 y luego crecer 3.5, pues nos deben 5. Es decir, la gente va a estar más pobre y quiere decir que muchos sectores no se van a recuperar. Así que vamos a llegar a la elección con muchos sectores todavía decreciendo y no creciendo. Y por supuesto el problema de seguridad, del cual ya no se habla, ¿no? Pero cuál no quiere decir que esté mejor. Es decir, no se ha logrado mejorar un ápice la seguridad en los 26 meses que lleva el gobierno de López Obrador. A favor de López Obrador es que la corrupción seguirá siendo un tema. ¿Sí? Va a actualizar todo el tiempo el tema de la corrupción. Vamos a ver los Ollas, los Anciras, Juanes Collados, ¿no? Todos escándalos de corrupción los vamos a ver crecer en los próximos meses. Perdón. El leitmotiv de los dos grupos va a ser el de
el cambio necesario contra la esperanza. Es decir, el leitmotiv para la oposición va a decir, esta transformación es un fracaso, regresemos a proteger al Estado y al país, y el leitmotiv de López Obrador va a ser, vamos muy bien, estamos en la esperanza de la transformación. Esa va a ser, digamos, la gran confrontación. ¿Qué discurso va a tener más fuerza? En este momento creo que el de la esperanza sigue siendo mucho más fuerte. Es decir, aunque hay muchísimos sectores, ¿no? Sobre todo de la clase media, que se han desencantado terriblemente de López Obrador y sus decisiones, en las clases populares sigue teniendo, digamos, todavía sigue habiendo una gran esperanza, no solo una gran identificación con el presidente y una popularidad del presidente, sino una esperanza de que su vida realmente pueda cambiar en el futuro. Y mientras eso lo tenga López Obrador, va a ser muy complicado vencer. ¿Cómo están las encuestas? ¿No? Porque también de repente pareciera como que no hay manera de que cambie nada en este país. La verdad es que no es así. La última encuesta que hizo Roy Campos, que es la encuesta de diciembre pasado. Vamos a ver. Va a ser esta acá arriba. Esta, aquí está, ¿no? Roy Campos es Consulta Mitos, que ustedes lo conocen muy bien. Digamos, la verdad es que es un encuestador muy serio. Como todos los encuestadores, ha tenido mejores encuestas y peores encuestas, pero es el más consistente, digamos, dentro del grupo de encuestadores, quizás simplemente porque es el más viejo, ¿no? Entonces, arriba es lo que le llamamos preferencia bruta y abajo preferencia efectiva. ¿Qué es preferencia bruta? Lo que la gente contestó. Y ahí 30% no declara. Normalmente el que no declara es gente que no va a votar. No, es muy raro aquel que dice no sé por quién voy a votar. La gente siempre tiene una preferencia. Entonces, hemos aprendido que el que no declara, en realidad lo que está haciendo es decir que no sabe ni siquiera cuándo son las elecciones, ¿no? Entonces, por eso se hace una preferencia efectiva, eliminando a ese 30.9 que no declaró. Si hoy fueran las elecciones, bueno, en diciembre, ¿no? Diego, perdón que te interrumpa. Me dicen que la gráfica no se alcanza a visualizar o no es la correcta. A ver, vamos, déjame. La que estás platicando. La volvemos a poner. Gracias. Algo está pasando porque yo sí la veo, pero bueno, claramente no soy el experto en esto, ¿ah? Déjame volver a compartir. Se refieren al de la encuesta, de la que estabas platicando. Sí, es que esta no da. A ver. Ya hice aquí una serie de cosas, pero a ver, bueno, mientras la encuentro, les voy platicando. Lo que dice la encuesta es que efectivamente hay una vamos a ver si aquí podemos entrar. Es esta, y lo ponemos en pantalla completa y ahí estamos. ¿Ahí ven, Manuel? No, aún no. No. Porque es que yo sí la estoy viendo acá, a verla. Tendrías que abrir la presentación. Sí, deja de ver si... Y si no, no hay problema, seguimos. Bueno, No bueno, te preocupes. se las voy platicando. O sea, Sí. voy a intentar presentarla. Lo que es, hay 41, en esta encuesta lo que es que 41% de la votación efectiva la tendría Morena. Es decir, sigue siendo, sin duda, el partido que tiene la votación efectiva más alta. A ver si ahí la ven, Manuel. Sí, ahí ya se ve. Perfecto, perdón. Ok, Gracias. entonces,
Veamos, Morena tiene 41% de la votación efectiva, el Verde anda en 2% y el PT en 2.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si no fueran en alianza perderían el registro. Entonces, la gran discusión que tiene que tener López Obrador, o bueno, Morena con ellos, ¿no? Es, les va a regalar en realidad votos, porque necesitan 3% para mantener el registro. Entonces, les va a regalar 2 puntos, 1 punto a cada uno, ¿no? Para que puedan mantener el registro, y ese va a ser el jaloneo que les digo que va a venir. Estos partidos van a ir con Morena, sin duda. Entonces, sumados todos harían con 45%. Hay que recordar que existe una cláusula de sobrerepresentación, que es que el partido que llega a 38% tiene en automático una sobrerepresentación de 10 puntos, ¿no? Y entonces, cuando tenga esta sobrerepresentación más PT y Verde, seguramente va a tener la mayoría, de la honorable mitad más uno. Morena va a tener la mayoría simple, es decir, va a ser el partido que va a seguir controlando los presupuestos en las cámaras, etcétera, etcétera, las comisiones más importantes, y va a tener suficientes votos para hacer cualquier ley general. Sin embargo, si sumamos PRI, PAN, PRD, pues ya tenemos un bloque bastante más fuerte de lo que son ahora, ¿no? Hay que ver que esto se traduzca realmente en diputados, ¿no? Pero más o menos lo que veríamos es que este bloque tendría alrededor de el otro 40 y tantos por ciento de la Cámara, 45% quizás, y esto ayudaría a que exista un mejor equilibrio. La apuesta, creo que ninguno de los partidos nuevos va a mantener el registro, y el Movimiento Ciudadano, que ahorita tiene 3.8, si esto se polariza, lo que les decía, puede incluso quedar abajo el 3 y perder el registro. Entonces, esto es más o menos como está planteada el escenario electoral, ¿no? Yo creo que va a ser una elección muy, muy, muy competida, eso sin duda. La Alianza Federalista es otro fenómeno importante, si la ubican, son estos 10 gobernadores que se aliaron para enfrentar al gobierno federal. Yo creo que donde va a tener más éxito la alianza PAN-PRI-PRD va a ser en estos 10 estados, que representan 89 de los 300 distritos. El 30% de los distritos están en estos 10 estados. Si el PRI logra rescatar Estado de México y algo de Hidalgo, que es donde sigue siendo muy fuerte, con la alianza con el PAN y el PRD, entonces digamos, es muy probable que si logren ganar entre toda la alianza alrededor de 100, 110 distritos, lo cual cambiaría completamente el equilibrio de poderes en las cámaras. De ahí que este periodo sea tan importante para el presidente, es decir, que estén metiendo la ley de la Comisión Federal de Electricidad y otras 50 iniciativas que son las que el presidente dice que terminan de hacer la gran transformación del país. La verdad es que la transformación, digamos, trascendentes como quitar los organismos autónomos pasan por un cambio constitucional. Entonces, si no tiene mayoría en la próxima elección, ahorita no lo tiene el Senado, pero si hubiera, digamos, una hecatombe, si arrasa Morena, que es un escenario posible, poco probable, pero posible, si Morena arrasa y logra tener 66% con todos sus aliados en la Cámara de Diputados otra vez, lo más probable es que vamos a ver desmembrarse este bloque opositor del Senado, y entonces sí, la posibilidad de que el presidente haga cambios constitucionales es altísima. El otro escenario, poco probable también, pero posible, es que el frente opositor crezca de tal manera que le vaya muy bien, que se desplome López Obrador, y entonces se animen a ellos mismos a plantear el referéndum en 2022, un referéndum revocatorio para quitarle la presidencia a López Obrador, que algunos grupos lo han planteado, como los de Frena, etcétera. Por supuesto que es posible, pero es un escenario muy poco probable. El escenario más probable es el que decíamos, que Morena mantenga la mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada, y tengamos, otra vez, van a tener
en la capacidad de manejar el presupuesto, porque para aprobar el presupuesto con la mitad más uno de los diputados, se aprueba el presupuesto de egresos. Entonces, eso lo van a seguir controlando, ¿no? Va a seguir este apretón, la discusión con los estados, pero con un mejor equilibrio en la Cámara de Diputados. Ese es el escenario que yo veo más posible en este momento. Y bueno, hasta aquí le dejo, creo que me alargué de bastante más de lo previsto, entonces aquí le dejo para entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Perdón. Diego, Gracias. no, al contrario, muchas gracias. La verdad, todos tus comentarios, el ajedrez político empieza, ¿no? Muchos escenarios, muchos factores que van a influir en estas elecciones. Y pues bueno, tenemos ahorita varios comentarios, varias preguntas. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer todas, pero hay algunas que engloban los temas que mucha gente tiene la inquietud aquí en el foro. Una de ellas, sobre todo en el tema de qué piensas tú, hablando hace rato, platicabas del tema del Estado contra el gobierno, ¿no? Esta relación que existe y este debate que existe en cuanto a que se tiene que tener las instituciones para el tema de la alternancia, ¿no? Para garantizar la alternancia del paso de poder, ¿no? En este caso surgen dos aristas en cuanto a preguntas. La primera sería este desgaste o desvirtualización de las instituciones que se está haciendo por parte del gobierno, sobre todo enfocado al tema de la militarización o de la institución militar en diversas funciones, tratándose en tema de aduanas, tratándose en todos temas de la Guardia, la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro tema de las instituciones es también cómo este gobierno ha atacado mucho a organismos autónomos que funcionan como contrapeso, que inclusive estamos viendo que la intención en algunos casos es desaparecerlos, y pareciera que fuera como el comentario que dices, ¿no? Donde está sobreponiéndose el tema de gobierno y el tema de poder sobre un tema de democracia, ¿no? O de un control de poderes, digamos. Sí, no comenté, y quizás es una omisión importante, el tema de la militarización del país, ¿no? Es decir, ningún presidente se había apoyado tanto en los militares desde que estos dejaron el poder. Hay que hacer una simplificación quizás de la historia, pero después de la revolución viene todos los generales, ¿no? Que todos son militares, hasta Ávila Camacho, ¿no? ¿Cuál es el problema que se enfrentaron? Primero, pues que había, acordamos que el gran choque entre Cádiz y Obregón, ¿no? Luego viene el Maximato, Lázaro Cárdenas toma finalmente el control, pero estaba muy claro que de seguir por esa ruta, los militares no solo iban al choque interno, sino el país a un derrotero distinto. Y entonces el gran pacto con los militares desde aquel entonces es dejan el poder pacíficamente, lo pasan a un civil, en este caso fue Miguel Alemán, ¿no? Se transforma el Partido Nacional Revolucionario en PRI, si ya hasta le cambian, ¿no? Institucionalizan la revolución, por decirlo, aunque siempre fue una contradicción padrísima, ¿no? Una revolución institucionalizada, pero lo que reflejaba era eso, ¿no? Es decir, los militares que habían hecho la revolución se quedan guardados, a cambio que de una absoluta impunidad. O sea, los militares en México nadie los toca, pero entonces siempre tienen su presupuesto, su cachito, y nadie vigila el presupuesto, nadie vigila las compras, nadie se mete con ellos. Había este lema incluso en los medios de que nadie toca al presidente, a los militares y a la Virgen de Guadalupe. Esto, digamos, viene con la transición a la democracia, empieza también a haber algunos cambios. Se criticó mucho Calderón de que les dio mucho presupuesto a los militares para que salieran a las calles, pero lo que está haciendo López Obrador es todavía, digamos, de lo que hizo Calderón, 3 veces más. Le está dando más poder. Esta policía militar, que es la Guardia Nacional, ya la venían preparando desde con Peña Nieto, ya están preparando una policía
militar y se la venden a López Obrador como la solución. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Uno, sí, digamos que el tener tantas funciones, el gobierno cada vez depende más de los militares. Y segundo, el tener tanto presupuesto y tan poca vigilancia va a terminar irremediablemente corrompiendo más de lo que ya está el ejército. Entonces, yo lo que veo de riesgo es, por un lado, que no van a dar resultados en la calle porque lo hemos visto. Así que, aprovechando el comercial, es en mi columna de mañana, es decir, 26 meses después, tenemos mucho más gasto en seguridad pública y cero resultados, ¿no? Es decir, tenemos exactamente los mismos homicidios que hace 12 meses o que hace 24, ¿no? Entonces, pero tienen ya un presupuesto casi de 250,000 millones todas las instituciones de seguridad pública. Entonces, yo creo que puede haber una parte muy perversa, y lo dijo López Obrador en una entrevista en la jornada muy al principio, dice, lo que me imagino al final de mi gobierno es una Guardia Nacional muy grande y un ejército muy chiquito, ¿no? O sea, que lo que veamos en el próximo trienio es este quiebre, ¿no? Hacia debilitar el ejército. ¿Y por dónde los va a debilitar? Por el lado de la corrupción. Al estarles dando tanta obra, tanto dinero, tanto encargo, se va a corromper terriblemente el ejército. Yo creo que ahí hay un riesgo enorme institucional, ¿no? El otro es que en caso de una confrontación, que yo espero que no se dé, no la veo, ¿no? Pero bueno, otra vez, es un escenario posible, pero muy poco probable, es que él se afiance en el ejército en caso de una confrontación mayor, digamos, que yo espero que no se dé, ¿no? La otra parte, pues ya la comentábamos, yo sí creo que simplemente, o sea, preservar las instituciones es preservar que el Estado esté, digamos, se asegure el funcionamiento del Estado más allá de los cambios en el gobierno, ¿no? Y que para eso son estas instituciones. Debilitarlas va a fortalecer al gobierno, ¿sí? Y va a hacer que los vaivenes en el gobierno sean mayores. Gracias, Diego. Tenemos por ahí otra pregunta. El contexto es que estadísticamente sabemos que la participación electoral en este tipo de elecciones intermedias, sobre todo en el tema de elecciones de diputados federales y locales, no es tan grande como las primarias, ¿no? En este caso, la votación por el presidente. ¿Esto crees que genere temas de abstencionismo? ¿Y cómo ves tú el factor o como factor de influencia en el tema del resultado en las elecciones, el tema del abstencionismo? A ver, sí, sin duda todas las elecciones intermedias tienen una participación mucho menor que las presidenciales. Sin embargo, la brecha se ha ido cerrando. ¿Por qué? Porque desde más o menos 2005, que discutíamos también, es el tema de entonces, que había un montón de elecciones cada año, empezó a haber el empate de calendarios electorales. Entonces, ahora tenemos 15 elecciones a gobernador. En esos 15 estados, la participación va a ser importante, porque no solo el Congreso Federal, sino también la elección a gobernador, y ahí, curiosamente, va a suceder al revés de lo que pasó en el 18. Las elecciones locales van a influir en la federal. Entonces, por eso es importante también, digamos, cómo se plantean las elecciones en los 15 estados de gobernador. En otros estados quizás sí la participación va a ser bastante menor por el efecto, digamos, de elección intermedia, que la elección de diputados, incluso de municipios, es un poco menos atractivo que la de gobernador o presidente. La otra es que yo sí creo que es una elección, digamos, que va, por la polarización que está viendo, va a tener un atractivo particular, ¿no? Sí, va a haber, sin llegar a la participación del 2018, sin duda, este 30% que vemos que no contesta en la encuesta, en otros momentos llega a ser 40-50%, ¿no? Entonces, digamos, si hubiera una participación de arriba del 55-56%, me parecería extraordinaria, ¿no? Para una elección intermedia, y yo creo que sí, ¿no? No tanto como el 18, sin duda, ¿no? Claro. Sí, precisamente el otro comentario que ponen por ahí en el chat es precisamente el comparativo de la participación que hubo en las elecciones del 2018, donde si Morena, si el abstencionismo hubiera sido un partido político, inclusive le hubiera ganado a Morena, ¿no? En todo el mundo, ¿eh? Exacto. O sea, en todo el mundo, a ver, y no hay que asustarse por eso, hay que Sí, incentivar la participación, pero eso es absolutamente normal.
Y la pregunta va enfocada en cómo ves, crees que merme la participación del voto, sobre todo con el tema del COVID, en cuanto en cuanto a que la gente pueda salir a votar o se retraiga en casa y exista una mayor posibilidad de abstencionismo. Depende muchísimo, por supuesto, en qué momento de la pandemia estemos, ¿no? Es decir, yo realmente pensaría que para junio sí vamos a estar en una tendencia francamente a la baja. La vacunación mal que bien va a empezar. El número de contagiados habrá sido ya bastante alto, por lo que, digamos, el contagio va a ser menor, ¿no? Lo que llaman la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces yo sí espero, ¿no? Otra vez, a lo mejor si alguien nos hubiera dicho que el peor momento de la pandemia iba a ser enero de este año, hubiéramos dicho, no, hombre, para nada, no hay manera, ¿no? Entonces ya vamos a haber salido de la pandemia y estamos en plena pandemia. Entonces, lo que dicen los epidemiólogos es que sí habrá una tendencia a la baja y que para mayo incluso habrá incluso un esquema de vacunación ya no solo masiva, sino más abierta, ¿no? Es decir, ya va a haber, o sea, ahorita tenemos 8 vacunas disponibles, si no me equivoco, y para mayo quizás van a ser 12 o 15, ya no va a haber este problema de abasto, etcétera. Entonces, yo espero que no, realmente lo creo, pero por supuesto que si llegamos a un momento con pandemia, la elección cambia radicalmente. Hay quien dice incluso que se debe posponer la elección. María de las Heras decía que el PRI era tan perverso que había escogido el primer domingo de julio para la elección donde la mitad del país está muriendo de calor y la otra mitad está inundado, que por eso habían escogido julio. Es rarísimo, una elección en pleno verano, etcétera, etcétera. En ningún país sucede, ¿no? Se recorrió a junio, pensando un poco también en mejorar esa calidad climática de la elección que complicaba la operación, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digamos, va a ser una elección participada, la abstención seguirá estando ahí, pero no nos asustemos. Es decir, en Estados Unidos esta fue una elección participada, ¿sí? Pero normalmente tenía abstencionismo del 70%. Gracias. Por aquí tenemos un comentario de Facebook también. Dice, los ciudadanos de a pie necesitamos buenas noticias. ¿Crees que van a surgir nuevos liderazgos indispensables en este momento? Es necesario equilibrar el poder en el país. No se ven caras nuevas capaces de enfrentar al poderoso. Necesitamos que haya buenas opciones, caras nuevas que no estén manchadas por la corrupción actual y la del pasado. A ver, sí, esa es una gran paradoja, la de las caras nuevas, ¿no? O sea, uno románticamente quisiera que hubiera caras nuevas, que hubiera Kumamotos, que explotaran en todos los lados y que emocionaran, ¿no? Pero normalmente los más rentables no son los nuevos, son las caras viejas, ¿no? Entonces, ahí hay una gran paradoja que es entre el pragmatismo de ganar la elección, ¿sí? Y la construcción de partidos a futuro. La impresión que me da es que PAN, PRI y PRD están jugando todo en el pragmatismo, saben que están aniquilados, que tienen muy poco futuro por delante, ¿no? Que el esquema de partidos, como lo conocimos, quizás no vaya a sobrevivir, ¿no? Es decir, y entonces se están jugando su resto en esta elección, ¿no? Y se la van a jugar con Jorge Saranas. ¿Por qué? Porque es más rentable, ¿no? O sea, porque Jorge Arana tiene una estructura que puede mover y eso hace que pueda ganar una elección. Meter una cara nueva, joven, puede ser más romántico, pero creo que en esta elección no va a haber romanticismo, ¿no? Es decir, va a ser una elección pragmática, va a ser una elección donde van a mandar a sus dinosaurios más feroces, ¿no? Y o sea, el PAN a Paco Ramírez Acuña, el PRI, por poner ejemplos, ¿no? El PRI va a mandar a Jorge Arana y hagamos el de la UDG a Tonatiu Bravo. Es decir, todos van a mandar a perros viejos. Correcto. Y justo la pregunta que a continuación es en función a qué opinión tienes a los artistas y luchadores y todas estas de la farándula que se están postulando, ¿no? Mira, es una gran payasada, pero es una perversión de nuestro propio sistema político. Una virtud que se discutió mucho cuando se construyó el sistema de partidos en México en los años 90 era financiarlos desde el Estado, ¿no? O sea, que sea el Estado quien financie los partidos porque son organismos de interés público y porque a todos nos interesa que existan los partidos.
¿no? Y que si lo dejábamos a la libre aportación, los grandes capitales, incluyendo el crimen organizado, iban a terminar distorsionando la elección, ¿no? Eso lo discutimos y optamos por un esquema, ¿no? O sea, ese segundo esquema es el que tiene Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todo el mundo dice que a Kennedy lo hizo presidente del crimen organizado, ¿no? Por poner un ejemplo muy que todo el mundo conocemos. Optamos por otro esquema que tiene otras perversiones. Y una de esas perversiones es, primero, que los partidos se vuelven un negocio. Dos, que terminan viviendo de nuestros impuestos, ¿no? Y que hay un montón de vividores de nuestros impuestos. Pero el tercero es que les tenemos que poner, para darles dinero, ciertas condiciones. Y una de ellas es mantener el registro. Entonces, el objetivo número uno de un partido es sobrevivir, ¿sí? Y le da igual cómo, ¿no? Y esa es la perversión normal. Entonces, por eso vemos a Paquita del Barrio en MC, ¿no? Y por eso vimos que el PES quiso sobrevivir con la gobernatura de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco, y lo contrató literalmente. Había un contrato de por medio de que le iban a dar dinero por competir. Nunca esperaban que fuera a ganar, ¿no? Era lo único que no estaba en el escenario era que fuera a ganar, ¿no? Se da un vuelco la elección, gana. Entonces, digamos, dentro de las dos opciones, ¿no? Este es por lo que optamos, tiene enormes defectos, pero cuida esa parte, digamos, de que no sean los grupos de interés los que controlan o que terminen controlando más, porque finalmente siempre controla la parte de la política, porque hay mucho dinero sucio abajo de la mesa, ¿no? Pero, digamos, es una forma de controlar. Entonces, pues sí, es horrible, es espantoso, pero es digamos, es uno de los tumores que genera este sistema democrático. Por ahí hay una pregunta, muchas preguntas con el tema de la noticia de la aceptación de Margarita Zavala, sobre todo el PAN, ¿qué opinas si es un resurgimiento del PAN con todo esto? Francisco Ramírez Acuña, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que el PAN está pasando un momento muy complicado, como igual que el PRI y el PRD. De los tres es el menos golpeado. Y el golpe más fuerte que había tenido era la separación de Margarita y Felipe. Yo no sé si fue legal o no que no le dieran el registro, ¿no? Si hubo presiones o no, pero le hicieron un gran favor al PAN, porque si le hubieran dado registro al partido de Felipe y Margarita, hubiera dividido ese voto. Y hoy los obligó a los dos a sentarse en la mesa, ¿no? Que finalmente es la política es una confluencia de intereses, ¿no? No, en la política nunca se logra el ideal, ¿sí? No me equivoco, el mismo Efraín González Luna decía que es el mundo de las posibilidades, ¿no? Lo que se puede, la política es lo que se puede, no lo que se quiere, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que el PAN vaya a tener un gran resurgimiento simplemente porque se vuelven a unir o porque presenta gente como Ramírez Acuña, que a los jóvenes no les dice absolutamente nada, ¿no? Es un candidato que no, pero otra vez que tiene estructura, que sabe de política, que puede manejar y que en la Cámara de Diputados puede ser un activo para el país. Yo no veo que haya un gran resurgimiento, los veo todavía muy atolondrados, ¿no? Los veo en Jalisco particularmente administrando las derrotas de una manera impresionante, ¿no? Es un partido más preocupado por ver quién se va a quedar con las migajas que ver cómo van a recuperar el poder, sin liderazgos, ¿no? Quedaron liderados muy desgastados desde el gobierno de Calderón, el ejercicio de gobierno desgasta, ¿no? Entonces, no lo veo muerto, pero tampoco creo que vaya a resurgir. Cuando venga, lo que también es cierto es que sí hay en México una base de voto conservador de derecha que ahorita no se ve, ¿no? Pero que cuando lo rieguen y la rieguen los otros, va a resurgir en el PAN o en otra cosa. Pero el voto conservador en México va a resurgir, no tengo la menor duda. ¿Va a ser suficiente para ganar esta elección? No creo. Para el 24, no sé, ¿no? Es decir, ahí dependerá muchísimo de cómo se vayan dando las cosas. Lo natural que yo vería es que, digamos, así como duró 2 sexenios Acción Nacional, si no hay demasiado desgaste López Obrador, repita Morena. Sería, digamos, en principio el escenario más posible, ¿no? Pero todos son probables. Gracias, Diego. Por último, yo creo que con esta pregunta concluimos porque son muchas y por cuestiones de tiempo, yo creo que no nos da. Preguntan también en el chat,
¿cómo es posible que López Obrador tenga tanta popularidad en función al contraste de los malos resultados que ha tenido y cómo es que se ha generado mantener esta popularidad? Y si crees que esta popularidad se vería reflejada, sobre todo para alcanzar una mayoría calificada en donde se permita hacer cambios importantes en la Constitución, ¿no? A ver, otra vez, ¿cuál es el secreto de López Obrador? Porque efectivamente creo que no hemos visto ni los peores momentos de la llegada del PAN, que fue muy destanteante, ¿no? El gobierno de Fox al principio fue bastante malo también, ¿no? Pero esto es, o sea, Morena es, como gobierno es desastroso, ¿no? ¿Y por qué es desastroso? Porque, digamos, es muy ineficiente, porque esta lógica del presidente de enflacar al gobierno para tener dinero, pero no correr a los burócratas para no pelearse con los sindicatos de burócratas, ¿no? No hacen un adelgazamiento del aparato de gobierno, simplemente lo seca. Entonces tenemos un obeso débil, ¿no? Tenemos un gobierno que es obeso y débil. Y entonces es terriblemente ineficiente. Y dos, porque ahora sí que en el estilo personal de gobernar de López Obrador, tiene esta lógica donde no existe el gabinete, no es un trabajo de grupo, él tiene, yo digo que tiene secretarios particulares por tema. Y si el que va cruzando se le ocurre, que va pasando el del IMSS, se le ocurre que él maneje los festejos del Bicentenario, se lo encarga, como de hecho sucedió. O va pasando Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y le encarga conseguir las vacunas, ¿no? O sea, eso no tiene lógica. Entonces, lo ha hecho un gobierno terriblemente ineficiente. Sin embargo, es un gobierno, otra vez, que por el otro lado, es un gobierno muy cercano a la gente, con mucha preocupación por estar cerca de los intereses populares, por estar muy cerca de cada municipio. Y ese es el gran éxito. O sea, no solo maneja la comunicación, la maneja muy bien. Las mañaneras, quieran o no, es lo que marca el discurso todos los días y le ha costado un trabajo terrible a la oposición romper ese monopolio de la enunciación que tiene López Obrador. Entonces, ese es el gran contraste, ¿no? Va a prevalecer la ineficiencia y eso va a hacer que se tropiece el gobierno. Es un escenario que yo sí creo que es muy posible, ¿no? Es decir, que a la hora que los programas sociales están muy bonitos, pero si no te llega, da igual, ¿no? O te llega el programa social, pero perdiste el empleo, no hay programa social que supla la pérdida de un empleo en una familia, ¿no? Entonces, ese va a ser el contraste que va a ser. Y de la mayoría calificada, pues creo que ya lo platicamos durante la conferencia, no lo veo, claro, es un escenario probable, poco posible, ¿no? Diría que habría que ponerle posibilidad, entre 5 y 8%, o sea, es muy bajo, ¿no? Como también es muy poco probable, aunque es posible, que el gobierno o sea, que lo desbanquen y la oposición tenga mayoría absoluta en la Cámara. Los cambios constitucionales, insisto, lo comentamos al final, no creo que vayan a ser la gran posibilidad de López Obrador, por eso está generando estas 50 iniciativas en este periodo, último periodo, donde tiene la mayoría absoluta en la Cámara, la mayoría calificada incluso. Muchas gracias, Diego. Pues siguen preguntas, pero yo creo que con esto terminamos. Nos echamos otra cuando quieran, a lo mejor ya más cerca de la elección para ver cómo anda el rock and roll. Sería muy bueno, te agradeceríamos mucho que hiciéramos otra conferencia. La verdad es que muy interesante todos los escenarios y el planteamiento que propones. No me queda más que agradecerte que hayas tenido la amabilidad de acompañarnos en este foro. A nombre de todos los participantes y del grupo de ALA, te damos las gracias. Y también, si quieren seguir a Diego en sus redes sociales, lo pueden hacer en Twitter a través de Diego Petersen o a través de Facebook, lo buscan como Diego Petersen. Pueden leer sus columnas llamada En 3 palabras, se publican en El Informador, El Financiero y en otros medios. También lo pueden escuchar vía radio a través de W Radio en su programa Así las Cosas Jalisco
pues bueno, la verdad es que siempre es una muy buena fuente de información, como lo acaban de ver. Y pues de nueva cuenta, agradecerte, Diego, como siempre. Y estamos aquí tienes siempre las puertas abiertas. Te agradecemos. Gracias a ustedes, de veras un placer haber estado con ustedes y sobre todo los que aguantaron del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Diego. José Luego. Luis. Alejandro, gracias. José Luis, gracias. Diego, muy clara, objetiva, concisa tu exposición. Creo que Y concisa, no, me pasé de largo, pero bueno. levantó muchos comentarios muy positivos. Agradecemos muchísimo tu brillantísima exposición y la verdad es que sí te tomamos la palabra para que próximamente nos vuelvas a acompañar. Estaríamos muy contentos de tenerte de nuevo cuenta, porque creo que pues tienes mucho conocimiento del tema y nos ayuda a que la gente pues nos vayamos capacitando para que el día de, vamos a llamarle de esa forma, hagamos una votación muy bien razonada. Con mucho gusto. Te agradecemos mucho y estamos a tu órdenes. Quisiera ya nada más para despedirme, comentarles que el próximo día 16 tendremos otra conferencia que estamos organizando conjuntamente con el Colegio de Monterrey, otra organización cívica de aquel estado. También participa Coparmex de Nuevo León. Y es un foro para jóvenes, en donde los panelistas van a ser jóvenes. Uno de ellos, un tapatío. Sí, y va a estar coordinado el evento por un empresario muy connotado a nivel nacional. Lo deben de conocer ustedes, el señor Eugenio Clarion Rangel. ¿Sí? Y bueno, pues ya por ahí subiremos la invitación. Sí, y asimismo les informamos que esta conferencia que nos permitió grabar Diego, la vamos a subir, lo más seguro que a la página web y a Facebook, para que quien quiera ver la nueva cuenta lo puede hacer con mucho gusto. Señores, muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.